tal, queridos amigos? Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, bienvenidos a esta su casa. Nosotros nos metemos en su casa, nos dan esa oportunidad. El otro día conocí a una señora que me decía, ¿te metes en mi casa todos los días? Bueno, pues lo hacemos con permiso, lo hacemos con orden, bueno, o sin ella, ¿no? Porque no se necesita una orden judicial para todo, ¿no? En la vida se pueden hacer otro tipo de cosas. Pero aquí estamos, aquí hemos llegado y aquí seguiremos 202 programas con ustedes, 24 de enero, aniversario de los periodistas, o por lo menos la conmemoración de los periodistas, el día de San Francisco de Sales. No pasa por el mejor momento, la profesión, ni mucho menos. Aún así, hoy ha habido periodistas que han tenido la valentía de preguntar, por un lado, al señor Óscar Puente y por otro lado, al señor Bolaños. A Óscar Puentes le han preguntado, señor Puente, usted hace 5 días, que no es ni mucho, yo creo que son pocos días para una hemeroteca, 5 días. Usted ha dicho que era una línea roja el terrorismo para ser beneficiado por la amnistía. Pues bien, el señor Puente ha dicho que eso a él le da igual, que no hay que preguntar por eso, que hay que cambiar de tema, que hay temas más importantes. Y al señor Bolaños le han preguntado por, en este caso, por el terrorismo, si hay un terrorismo bueno, si hay un terrorismo malo, si hay un terrorismo contra los derechos humanos, si hay otro. Hoy Gabriel Rufián, por ejemplo, se acordaba del asesinato de los abogados de Atocha, que se produjo un día como hoy de 1977, un atentado que marcó la transición y que para muchos ha sido la gran justificación del miedo a la ultraderecha. Han utilizado ese atentado para azuzar el miedo, mientras los atentados de extrema izquierda no paraban de suceder, gota a gota y día a día. Esos asesinatos y esos actos de terrorismo para el señor Bolaños son buenos, son progresistas, hacen entender a dos posturas diferentes, consiguen un consenso beneficioso para España, son parte de bajar el suflé al que nos tiene acostumbrados la derecha, activan la convivencia y son buenos para la convivencia. Todos los actos terroristas de la extrema izquierda son positivos para el señor Bolaños. Ahora, para Rufián, para Yolanda Díaz, para toda la banda del gobierno de Sánchez, porque no olvidemos que son una banda, el atentado de los abogados de Atocha es el Vox de ahora, es el PP de ahora, o el PP de hace unos años, es el Ciudadanos de hace 5 años, es el UPyD de hace 10, es ese miedo a la ultraderecha que viene el lobo, que llevan azuzando, pues ya les digo, los 40 años de democracia. Revisando la historia y creando unos marcos imaginativos que hay que echarle, cinematografía, pero es que se la han echado, porque hay mucha subvención detrás, y viviendo del cuento de todo lo que hacemos nosotros, como somos la izquierda, está bien, porque de partida nosotros tenemos el bien moral, y la derecha de partida, como es mala, solo hace el bien cuando se parece a nosotros. Y entonces la derecha va corriendo a parecerse a la izquierda para así conseguir ser denominados como el bien. Y esa es la historia de nuestros 40 años. Esa es nuestra historia. Uno es el espejo de otros. Uno es el hermano mayor que le pega a capones al hermano pequeño. Y no se genera una alternativa. Y no se genera, o se genera muy nítidamente, pues ciertos movimientos muy pequeñitos que dicen, hasta aquí hemos llegado, vamos a plantear una alternativa. El bien moral ni está en la izquierda ni está en la derecha, está en el sentido común de los españoles. Y Vox es verdad que ha introducido algunos temas que son de sentido común, pero que no se les olvide. Sabina decía en aquella canción, que no se te olvide, es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada piden. Pues que no se le olvide a Vox, que está ahí para defender el sentido común. Ni a la izquierda, por supuesto, ni a la derecha, el sentido común. Vamos a escuchar, creo que tenemos a Óscar Puente, no con nosotros para hacer una entrevista, sino el vídeo en el que comentaba esto de, pues eso, que hay que hablar de otros temas, que hay que pasar página.
No hay otro tema en este país, ¿eh? Fíjate que viene el ministro de Transportes a comparecer para hablar de infraestructuras y volvemos con el tema de todos los días. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro y yo creo que explicarlo sobra, ¿eh? Las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación. Pero se ha eliminado esa línea roja que usted decía. No se ha eliminado, no se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias. Y paso a presentar a mi primer invitado del programa, David Sandoval. ¿Qué tal, cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí en el nuevo plató. Eso es. ¿Sobran las explicaciones? No. Eso ha dicho Óscar Puente. Hombre, sobra porque él no quiere entrar justamente en discutir lo que se ha puesto sobre la mesa ellos mismos, la incoherencia de lo del terrorismo bueno, la incoherencia de hacer una ley de amnistía a medida de los beneficiados, que eso que no se nos olvide. Es decir, estamos distraídos en el tema técnico, en el tema de terrorismo que hizo Europa sobre el terrorismo o no, si derechos humanos o no, pero ellos están haciendo una ley consultando con los que se van a beneficiar y teniendo en cuenta lo que el juez al final va a decir sobre la ley o lo que va a ponerse. Entonces están haciendo una ley que es que este sistema permite, pero que en cualquier otro momento, en cualquier otra democracia, sería impensable. La verdad es así. ¿A ti qué te parece este juego de thrillerismo el que nos tiene acostumbrados el PSOE? Claro, muchos dicen, no, ya verás como si se convocan elecciones, el PSOE, el votante del PSOE les va a castigar, pero... No, a ver, a mí me da pena porque, primero que vivimos, y la gente lo ve, vivimos una etapa de incertidumbre. O sea, está claro que algo está pasando, el sistema no está pudiendo atajar lo que está haciendo Sánchez, y la gente está preocupada. Dice, oye, si Sánchez lo está haciendo todo a través de la Constitución, o con amparo de las instituciones y de la Constitución, y si lo único que nos puede defender es Europa, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, este relato, al final, se puede resumir en una chirigota que he visto hoy, que han hecho en Cádiz, que son críticos con la gente de Ferraz y con la derecha, con la ultraderecha, y al final acaban diciendo, o amnistía o gobierna la ultraderecha, o amnistía o recortes, o amnistía o pegar homosexuales, o amnistía tal, es decir... O atentado de Atocha. O sea, al final es ese relato, y cuando Sánchez dice hay que hacer de la necesidad virtud, eso es lo que está planteando. Y luego lo demás... ¿Qué te pareció lo del abrigo de Joma de Pedro Sánchez? Bien, yo creo que hay que hacer también marketing político, hay que hacer comunicación a través de los gestos, dar señales, marca España, tal, me parece bien. Mucha gente cuando viene David Sandoval a la burbuja pone en comentarios, este chico es sanchista y le gustaría ser asesor de Sánchez y adora a Pedro Sánchez y vota a Pedro Sánchez. No, pero sí es verdad que veo que Sánchez y PSOE son los únicos que están teniendo una estrategia política clara, es decir, ellos saben hacia dónde, ellos están avanzando, tienen un proyecto de demolición de lo que es la nación española para construir otra cosa, un conjunto de varias naciones, donde no esté España, por supuesto, y a partir de allí montar una cosa federalista que no sabemos qué va a ser. Y ese proyecto lo llevan, tiene una estrategia de comunicación, de mensaje, de propaganda, de relato, de una narrativa, tal, y la oposición no tiene ningún proyecto alternativo. Y ese es el problema. Y eso es un poco lo que muchas veces critico y la gente piensa que aquí hay que venir a meter caña a Sánchez y por meter caña. Y cree que así avanzamos. No, avanzamos cuando hay un proyecto político diferente, con un discurso se pone sobre la mesa y la gente discute. Y cuando se abren melones, ¿no? como el Vox del 2019. O sea, cuando hay discusiones que la gente en los bares discute, dice, oye, ¿esto qué está pasando, ¿no? Pero cuando estamos no estamos viendo lo que hace bien Sánchez, que es el tema del relato, tiene todo un aparato en Moncloa para análisis de los mensajes, para análisis de los relatos, para la comunicación de sus ideas, ahora le paga a la asesora de imagen como un abogado del Estado, el mismo salario de un abogado del Estado. Entonces, y por otro lado, en la oposición, estos temas los desprecian, porque no es que ni siquiera les den importancia, sino que para ellos es una cosa de propaganda. Entonces, así van a perder.
Y eso es un poco por eso... Pablo Iglesias dijo, la derecha no va a volver a gobernar en España. Hombre, tal y como están las cosas, es muy difícil, porque al final, en el fondo, y veremos en este año electoral, van a perder. O sea, no hay oposición, y la oposición está encima peleada. Los dos partidos están aquí enfrentados entre uno y otro. Uno le acusa de que al final PP pacta con Sánchez, pero los otros pactan con el que pacta con Sánchez. Y entonces al final esto se va a ver, la gente no es tonta. O sea, Oye, hablando de esto, en Galicia, ¿vale? Es una región en la que tú has visitado y quieres. Sí. Hay una polémica, porque los del PP dicen, Vox, no os presentéis porque me quitáis votos para poder sacar la mayoría absoluta. Y Vox dice, hombre, pues si vosotros sois los que pactáis comisiones con Sánchez, vosotros sois los que le sacáis adelante decretos, no sois vosotros el flotador de Sánchez, dejadnos presentarnos, ¿no? Aunque no tengamos posibilidades. ¿Tú cómo ves esta polémica gallega entre PP y Vox? Es una pena, pero también la realidad es que Vox ha abandonado esa plaza y se acuerda solamente en las elecciones, y pasará lo mismo en el País Vasco. Y claro, es difícil, o sea, que aquí hay un acto de trilerismo también por parte de ambos partidos. O sea, que intentan ver una realidad en la que se están tirando los trazos unos a otros por un tema electoral, por un tema de interés propio de su partido. Si de verdad les interesa a Sánchez, pues llegar a un pacto, y sentaros y llegar a un pacto. Y si uno te dice, no te presentes aquí, pues tú no te presentas en otro lado, o lo que sea. Pero lo que no se puede hacer es, y la gente lo ve, todo arrimarlo a tus propios intereses partidistas, ¿no? Y además, lo peor es que el discurso político del PP y Vox ahora mismo es más o menos el mismo, anti-Sánchez. Pero no hay ningún partido, ninguna fuerza política que tenga representación parlamentaria que esté proponiendo un discurso que ilusione, que vaya por fuera de este sistema, que diga, oye, esto ya se ha acabado. Pero claro, ¿te pueden tachar de antisistema? Hombre, sí, te comerá los mocos a nivel de financiación, puede ser que te vaya mal, porque claro, no te van a dar cogobiernos, puede ser, pero tú electoralmente puedes triunfar y además puedes ser muy bien a tu nación, puedes ser muy bien a tu patria. Porque, por otro lado, lo único que estás esperando es a que te den una consejería, ¿no? Y eso tampoco... O sea, y el discurso político de mucha gente de Ferraz o de mucha gente que se da cuenta que, vamos, la izquierda lo tiene clarísimo, van hacia una nueva constitución, van hacia un nuevo sistema, y la derecha están preocupados por sus sillones, ¿no? Entonces es un poco esta nueva... Esto que aupó, por ejemplo, a Podemos, a Ciudadanos y al inicio a Vox, que es vamos en contra de la casta política, pues no lo está recogiendo nadie. Porque claro, tú no puedes acusar a casta política si tú eres casta, ¿no? Claro. Un tema que yo creo que cada día más se habla en el bar, hacías antes referencia de los temas que se hablan en el bar, es el de la inmigración. Yo te lo tengo que preguntar como persona inmigrante que llegaste aquí a España en un momento dado, a hacer tus estudios, a trabajar. ¿Qué discurso hay que proponer en materia de inmigración? ¿Hay que oponerse a la ilegal? ¿Hay que oponerse a la masiva? ¿Hay que quitar nacionalidades? ¿Hay que parar la inmigración? ¿Hay que nacionalizar a los ilegales para que sean legales? ¿Qué hay que hacer? Mira, es un tema bastante interesante. Porque está afectando aquí a Alcalá de Henares, ¿eh? Claro, es un tema muy interesante y además es un tema que en Europa está muy de moda. Meloni no está pudiendo hacer nada. No, está muy de moda y es un tema al que Vox ha puesto todos los huevos en la misma todos cesta. los huevos en la misma cesta. Y ahora está Alianza Catalana, grupo de extrema derecha separatista, también diciendo el mismo discurso. Pasa que esa gente cree que alguien de Jaén es extranjero. Claro. Pero digo que al final la idea de proteger las fronteras y la idea de que, bueno, esta idea de defenderte ante el que viene de fuera a robarte tu comida y a robarte tu trabajo y a un reemplazo étnico tal, se ve y tal. Y es verdad que es muy complejo porque además demográficamente hay una tragedia en España, que no están naciendo niños. Entonces, este problema, yo en su momento tuve oportunidad de hacer un estudio, de ver un poco cuál era la mejor manera, y me acuerdo que a un partido político se lo dije, es decir, oye, la parte positiva, si vosotros estáis en contra de la migración ilegal, pues hacer ver lo positivo que es la inmigración legal o contar historias que los hagan más humanos, no que te metas
eso de ir a saco contra el MENA o ir a saco contra el musulmán, quizás para una sociedad católica, además España, ¿no? Las Españas, que ha sido una civilización que mestiza, que es una misión acogedora, que esto no es Francia, que esto no es Alemania, ¿no? O sea, que aquí, además Madrid, tú lo ves, que aquí todo el mundo es de Madrid, que, o sea, te reciben, te hacen uno más, ¿no? Hay muy poca gente hay de Madrid que sea de Madrid. Entonces, esto hay que tomarlo por otro lado. Me refiero al discurso político, es decir, pero las cosas actuales son otra realidad, es decir, ya hay grupos de extrema derecha separatista, hay otros grupos que ya están yendo un paso más adelante que tú y diciendo que esto hay que cargarse toda la migración ya directamente, legal e ilegal, y esto lo que hace es que a ti te va a poner en un plano de extremo, y eso es un poco lo que creo que no sé quién se va a ir el gato al agua en este tema, pero la solución no es sencilla, pero la solución tampoco tiene que ser deshumanizante, o sea, hay que ver que cada historia de inmigración es diferente y por otro lado también hay que ver que tampoco se puede permitir la masiva entrada de inmigración ilegal, porque esto es inmanejable, ya lo que ha hecho el PP denunciando a esta gente, ¿no? en este centro, ha hecho bien, es decir, oye, vosotros sois unos racistas porque estáis yendo contra los derechos fundamentales de esta gente inmigrante, fenomenal, están yendo en contra, o sea, tienen un arma buena para atacar la mala gestión que están hecho en la inmigración. ¿Qué le queda al PSOE entonces para darse las manos? Pues constreñir la inmigración para tener un problema menos. ¿Y a nivel práctico qué pasará? Pues que de verdad el gobierno tome medidas contra la inmigración masiva. No sé si he sido concreto, pero es que es un tema muy complejo. Lo que sí está claro es que cada persona tiene cada historia de inmigración es distinta y es verdad que la inmigración masiva, sea legal o ilegal, y sea sobre todo de culturas, que es más complicada la adaptación y que hacen guetos y que tal, es complicado. El problema, no sé si lo notas, pero de Hispanoamérica cada día viene menos gente con la cultura que a lo mejor nosotros nos esperamos de un hispanoamericano, sino que vienen con una cultura norteamericana o con unas maneras de suburbio que no corresponde a la defensa de la hispanidad de Maeztu, que no corresponde a lo que nosotros esperamos. No son católicos la mayoría que vienen, ya son protestantes o evangélicos. El español lo hablan porque así se entienden, pero utilizan una cantidad de anglicismos, unas expresiones que no son propias. Sí. La cultura del trabajo tampoco la tienen asociada, que es complicado también la asimilación de muchos que dicen, no, oiga, que yo vengo del Perú, pero a lo mejor es que tienen más en común con alguien del Bronx que con alguien de Madrid. Sí, y de determinada población sí. Pero también te doy dos datos, y esto gracias a un amigo que está haciendo investigación sobre esto. Las iglesias católicas de la periferia de Madrid están llenos de hispanoamericanos. Las iglesias, los centros de culto evangélicos en las periferias de Madrid están llenos de hispanoamericanos. Latinos por el PP, este grupo que hizo el PP y tal, hispanos por el PP, en la Pastora tal, congrega mucha gente que no piensa o reniega de la izquierda. Es decir, hay movimientos... Yo tengo un peluquero peruano en el barrio de Chueca, se llama David, como tú, que él, admira nuestro programa, lo ve todos los días, reniega, dice que ahí Marlaska no se va a cortar el pelo, que no quiere comunistas y que no quiere... Entonces hay gente, o sea, de Hispanoamérica hay gente anticomunista, que no le gusta la izquierda, conservadora, que lo que busca es una agenda moral, evangélicos, católicos, es decir, hay un montón de gente que sí se puede adaptar más, pero es verdad que ante la falta de demografía, o sea, ante la falta de nacimientos de españoles, lamentablemente... Que eso no tiene que ver con la renta, sino con la mentalidad. Sí, un día... Macarrón, que tú has entrevistado aquí, pues eso... Buen amigo, Alejandro Macarrón. Pues lo tiene claro, no es un tema de dinero, es un tema de que han roto la familia. Es decir, y eso, lamentablemente, muchos hispanoamericanos... ¿Tú crees que a la derecha, cuando defiende la familia, dice, defendemos la familia, no se le entiende qué está defendiendo exactamente? No, nadie, o sea, no hay...
defendemos una familia... O sea, son conceptos, defender la vida. Bueno, defender la vida la defiende Yolanda Díaz. No, pero... También me refiero, o sea, Sí. que ¿quién no defiende la vida? Sí. ¿Quién no defiende la familia? Todo el mundo. No, o sea, pero- son conceptos demasiado ambiguos. No, pero... La izquierda se conoce lo que defiende, concretamente. Oye, la subida del salario mínimo interprofesional. No dice defendemos los salarios, no, dice concretamente, ¿no? Sí. En cambio, la derecha yo le veo que defender la vida, ¿qué es eso? Defender la familia, ¿qué es eso? Sí. Pero también es verdad, o sea, por ejemplo, en la defensa de la familia era una cosa que creo que solo ha mencionado Vox, bueno, y alguna vez Ayuso. Bueno, el PP en el 2005 Sí. llevó al Constitucional el matrimonio sexual, por ejemplo. Por eso, entonces, pero últimamente Ayuso y Vox han dicho como declaración de principios defensa de la familia. Pero es verdad que, por ejemplo, Vox en el tema del aborto sí ha hecho una defensa de la vida, o sea, o mejor una defensa de ir en contra del aborto. Y hace grupos, o sea, conferencias, y hay una iniciativas de ley. Margarita de la y Pisa, la Margarita de eurodiputada. Pisa, y hay gente dedicada a esos temas y tal. Pero en el tema de la defensa de la familia no ha habido eso, no ha habido un desarrollo de esos principios. Y entonces pasa lo que tú dices, es decir, nadie de verdad está defendiendo a la familia. No se están haciendo, ni en el discurso político se está diciendo que hay que ayudar a tener más niños, a las madres darles una ayuda, a los niños de la escolaridad, qué sé yo. Es decir, yo creo que el cheque bebé Zapatero, después ha habido poca ayuda a la familia concretamente. Claro, como un plan concreto. Vamos a ver lo que pasa. Galicia, ¿cuál es tu porra, tu pronóstico? Que tú aciertas, David. Te ha entrado la tos. Perdón, el pronóstico es malo, pero me da igual si, o sea, me da igual si tiene Vox un escaño o no. Lo que me parece que es muy malo para Vox es que la percepción de un partido útil se pueda ver afectada. Y eso creo que eso va a ser una cosa muy difícil de poder digerir, porque luego vienen más citas electorales. Y además hay unas cosas de percepción también de la gente que ve, de problemas internos de Vox, que también, aunque no sean verdad, o sea, aunque no sean reales, es decir, que Iván... Bueno, hay un congreso dentro de poco. Claro, el adelanto de un congreso. El que digan que fulanito de tal, o sea, son cosas que al final afectan a la percepción de la gente y sobre todo lo peor que le puede pasar a un partido es que los suyos se vean desilusionados con el partido. Porque da igual que te ataquen, que te demonicen. Vox a veces dice, ¿no? La demonización de nosotros hace que bajemos en votos. Nunca les ha bajado votos la demonización. Es decir, que le metan caña la gente del PP o de la izquierda, siempre le ha dado votos. Porque la gente se pone a investigar un poco lo que dicen, de verdad, Ya. y tal. Pero lo que sí hace perder votos, y pasó con Podemos cuando se compró el chalet, o pasó con Ciudadanos cuando vieron incoherencias en lo que percibía la gente que era el partido y lo que hacía el partido, es que los suyos se van desencantando. Y no hay nada peor. Y luego tenemos en el PSOE a un asesor que es muy bueno justamente en esto. Es decir, no bueno en hacer trampas, que, bueno, eso es otra historia. ¿Quién es ahora el Iván Redondo del PSOE? Pues no te puedo confirmar, pero creo que es uno que es muy bueno. No es el Antolín este de prensa que se dedica a insultar. No, Antonio es el jefe de comunicación. comunicación, pero hay alguien que yo creo que es el que... Ni que está Irene Lozano, maquinando. que le escribe los libros. No, hay alguien que ve la política moderna, la política actual como relato y como narrativa. Por eso utilizan el CIS, ¿no? Cogen el CIS y dicen, a ver cuántos hombres se creen esto del feminismo, ¿no? Y Claro. sale un dato, 44% creen que les discrimina, ¿no? Sí, y utilizan los datos y tal, pero también utilizan, y eso es una cosa que se puede ver en toda esta legislatura de Sánchez, que la narrativa, o sea, la construcción de un relato que sea poderoso para ilusionar a los suyos y luego presentar a los otros como decepcionantes ante los suyos, ¿no? Y es un poco lo que les hace ganar votos, es decir, desmovilizar a la derecha y movilizar a los suyos es una cosa súper eficaz que le funcionó. Recordemos que Sánchez estaba muerto el año pasado, o sea, como electoralmente, y luego él ha podido ganar, ¿no? Y ahora pues no sé, yo creo que va a ir muy mal.
en Galicia y luego en la... O sea, que crees que PSOE, BNG, más Sumar, pueden sumar. Sí, sí, yo creo, me parece que perfectamente podría ser posible. Vaya noticia, ¿eh? Pero eso no va a ser lo peor es la desilusión de la gente en que no tenemos una posición. Y eso va a ser muy pesimista, y eso puede hacer que al final la gente diga, mira, entre uno y otro, pues voto al que puede ser partido de gobierno, que es el PP. Irene Montero se presenta a las europeas. Bien, porque mira, en la izquierda no dicen, oye, nos vamos a desunir, que no sé qué tal, ¿no? Lo que dicen, oye, yo tengo un proyecto político distinto y lo saco a la palestra y discutimos un poco lo que uno y otro pensamos. Fenomenal, trabajan en el tema de los mensajes y el discurso político y la confrontación política, y al final a la gente la movilizas, porque tú dices, oye, pues yo voto a uno y voto a otro, pero hay una discusión política. En la derecha no, en la derecha es, tú eres peor, o tú pactas con tal y tú quieres un cargo o tal, y eso no es una discusión política, no es sacar a la palestra de un debate político. Entonces eso no ilusiona a la gente, y lamentablemente poco a poco, y se ve, y lo puedes ver, y eso, bueno, eso también se ve en la evaluación, en los grupos de discusión, pues cada vez más gente está más desencantada y vota a partidos de derecha como la mejor opción dentro de sus escenarios, no como yo estoy completamente identificado con Vox o completamente identificado con el PP. ¿Te ilusiona alguien en la derecha? No, yo creo que eso es lo malo que ha pasado, que han logrado perder la mística. Bueno, el PP nunca la ha tenido, o sea, el PP es un partido de gobierno, ¿no? O sea, al final ellos no necesitan eso, es decir, el PP y el PSOE son al final pilares del sistema con los que al final los que gira, o sea, que dan vida a la discusión política, pues son los partidos que se puedan crear alrededor, ¿no? Y en la medida que son útiles, es decir, que son útiles para que ellos puedan gobernar, pues fenomenal. Pero a la medida que no les sirven, pues se les eliminan. Pero ningún partido, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox, han fracasado cuando han tenido unos principios fuertes y un discurso político confrontacional y ilusionante de ir en contra de lo que era el consenso. Ninguno ha fracasado. Y vemos en Milei y vemos en los partidos europeos que están triunfando que ningún partido que se atreve a proponer cosas que pueden ser cuestionables tiene un fracaso electoral. O sea, si rompes de verdad, te va bien. Y ahora mismo lo vemos, hay mucha gente que se da cuenta que la solución no viene de las instituciones, no va a venir y no va a ser posible desde las mismas instituciones que están permitiendo a Sánchez, ni del mismo sistema que está permitiendo a Sánchez. Entonces, ahí hay un escenario que se va a llenar, porque en política no hay espacios vacíos, eso se va a llenar. Y se va a llenar si lo recoge Vox o se va a llenar con otra gente. Ya que estamos hablando, esperando a nuestros próximos invitados, ¿Roberto Vaquero te gusta? No es mi alternativa. Yo no comulgo con varias de sus ideas y tampoco creo que... Pero desde el punto de vista de marketing político, de... Bien, mira, un día vi una entrevista suya. Él tiene claro que su espacio político es los simpatizantes de la Falange. Curioso. O sea, él dice, yo considero la Falange como un movimiento de señoritos, pero tengo claro que ese es el espacio que voy a ocupar. Y esa es la gente que yo voy a traer hacia mí, dándoles mi propia propuesta, que va en contra de lo que ellos piensan, pero que es la mejor dentro de lo que ellos tienen en este sistema. Entonces me parece inteligente y bueno, pues bien, si haces las cosas bien, si trabajas tus mensajes, si estás en la calle, conectado con la calle, pues te irá bien como partido político. Y otra cosa que tiene muy buena es que no tiene nada que perder, que esa es otra cosa también lamentable que pasa en los partidos políticos, que en la medida que crecen más, que tienen más subvención, que tienen más representación, más cargos, más poder territorial, van perdiendo la fuerza de atreverse a decir cosas que les puedan hacer cuestionables. Importante pisar la calle. Pisar la calle es súper importante y evaluar la calle, porque todo esto tú no te enteras si no evalúas, ¿no? Si no haces evaluación
O sea, esto no. Y las encuestas, que es lo que lamentablemente tiran muchos partidos, son una foto y esa foto no la puedes entender si no le preguntas a la gente, si no haces evaluación de un poco comprensión de por qué piensan esto, por qué piensan lo otro, qué mensaje les gusta más, qué no, cuál es el posicionamiento que tiene tu partido, tal. O sea, que lamentablemente la derecha no hace eso, no hace. Y entonces, claro, a partir de allí, los insumos sobre los que decide está fuera de la realidad y son muy reducidos, ¿no? Son muy reducidos. Pues gracias, David Sandoval, por tu análisis siempre certero y lo más ecuánime posible, ¿eh? Bueno, no sé si es certero, pero bueno. Hemos hablado de Galicia. David Sandoval ve posibilidades de que la izquierda gobierne en Galicia. Alguien que conoce muy bien la realidad gallega como la palma de su mano, porque él es autóctono de allí, él es español por los cuatro costados, pero también es gallego y conoce perfectamente, se ha presentado en procesos electorales en Galicia, sabe lo que es. Ricardo Morado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas, amigo Josué, ¿qué tal? Pues todo lo bien que se puede estar en este contexto. Pues entonces estamos bastante mal, tú y yo. Ricardo, vamos a entrar a cuchillo, a matar, como dirían los toreros. Te voy a ir preguntando partido por partido y me dices cómo lo ves en Galicia, con el corazón en la mano, como siempre lo haces. Vamos a ir de mayor a menor. Partido Popular, ¿ves posibilidades de mayoría absoluta de que Alfonso Rueda recoja el testigo de Feijóo y vuelva a arrasar en las elecciones gallegas? Con el Partido Popular en Galicia esa posibilidad siempre existe. Al final ellos van a tirar, como siempre, del comodín del voto útil, van a tirar de su sistema clientelar, que está plenamente establecido en Galicia y durante la campaña podremos ver cómo tiran de estos dos resortes sin ponerse ni colorados. Así que la mayoría absoluta del Partido Popular, con permiso de Democracia Ourensana, pues es una posibilidad factible. Háblanos de Democracia Ourensana, porque es un partido bastante desconocido en la meseta, en Madrid, en el resto de España. ¿Qué hay de ese partido? Pues mira, Democracia Ourensana es un partido que está dirigido por el que hoy es el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que es bastante desconocido, como tú bien dices, fuera de Galicia, pero que en Galicia es un personaje muy, muy, muy conocido y reconocido. Hay quien le llama incluso el Milei gallego. Y es un político rupturista, es un político que desde postulados que podríamos determinar de derecha, por decirlo de alguna manera, pues aboga por, en este caso, presentarse a las elecciones a la Xunta de Galicia solo por la provincia de Ourense. Él mismo no se puede presentar porque la ley electoral se lo impide al ser alcalde de Ourense, pero sí su partido, y se va a presentar a las elecciones gallegas del 18 de febrero y la verdad es que los resultados que se le auguran pues están entre 1 y 2 diputados autonómicos en este momento. Es un partido que tiene mucha fuerza en Ourense, es un alcalde que es muy apreciado en su ciudad, es un alcalde con muchísima trayectoria política, muy popular entre los ciudadanos de Ourense. Y ya te digo, yo creo que en el caso de que el Partido Popular no alcance la mayoría, y la gobernabilidad dependa de algún factor, yo creo que el factor va a ser precisamente ese, Democracia Ourensana. Una especie de por Ávila, un partido que está en la derecha política, que no forma parte del Frente Popular, pero que, bueno, que quiere presentarse y quiere defender los intereses concretos de una provincia. Vamos a más. Democracia Ourensana aboga por que se le tenga más en cuenta en las gestiones internas en la Xunta de Galicia, porque Ourense siempre ha sido el hijo pobre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dentro de las provincias gallegas. El BNG, el Bloque Nacionalista Galego, ¿tiene alguna posibilidad de rascar algo, de quitarle al PP la hegemonía? Pues mira, como bien sabes, yo con el Bloque y con la izquierda de los zurdos asquerosos no iría ni a recoger una herencia. Eso lo sabes tú y lo sabe cualquiera que me conozca, pero hay que reconocerle al Bloque Nacionalista Gallego que ha hecho algo muy bien, y es el proceso preelectoral. Tanto Ana Pontón como todo su equipo se han pateado Galicia puerta a puerta prácticamente, empresa a empresa, campo a campo, y han hecho una precampaña electoral verdaderamente profunda. Y eso supone un peligro.
el peligro de que el bloque crezca lo suficiente como para poder formar gobierno junto al Partido Socialista y todos los satélites que pululan alrededor. Hace unos minutos escuchaba el análisis de David y me parecía muy acertado. El riesgo existe en este momento a que el bloque nacionalista gallego pueda llegar a alcanzar la presidencia de la Xunta. Por desgracia, ese riesgo existe. Ojo, ojo, que ya vais dos hablando del riesgo y alguno se pone a temblar, tanto en la sede de Génova como en la sede de Bambú, en la sede de Vox. Vamos a hablar del Partido Socialista. ¿Tiene alguna posibilidad el señor Besteiro, que el apellido, la verdad que es bastante curioso y es muy histórico? Va a haber, sobre todo el BNG va a quedar por delante del PSOE, pero el PSOE puede ser el partido clave para darle la gobernabilidad a los nacionalistas. Sin duda, el Partido Socialista va a quedar por detrás del bloque, en eso no se alberga ninguna duda. El apellido Besteiro, que está vinculado a algunos casos de presunta corrupción, es un candidato bastante polémico en estas elecciones, incluso internamente en las propias filas del Partido Socialista. Por ejemplo, la alcaldesa de La Coruña, que no lo puede ver ni en pintura, Inés Rey, no quería que ese fuera el candidato. Sin embargo, hace unos días estaba de juegos florales con él en un acto aquí en La Coruña del Partido Socialista. Y el tema con el Partido Socialista es el siguiente: a pesar de que el candidato no sea bueno y a pesar de que el Partido Socialista ha pintado más bien poco en las últimas legislaturas aquí en Galicia, van a suceder cosas durante la campaña electoral, como por ejemplo la que ha sucedido hoy, y es que Pedro Sánchez ha anunciado que en los astilleros de Ferrol se va a construir un buque de la Armada, cosa que no sucedía desde hace muchísimo tiempo, y qué casualidad que hoy ha anunciado una inversión de casi 500 millones de euros y la creación de 1.800 puestos de trabajo aquí en Ferrol. Es básicamente mentira, una de sus mentiras, pero como esta gentuza te vende una mentira, le pone un celofán y un lacito y hay incautos que tragan con estas cosas, pues a esto es a lo que se van a dedicar. Como saben perfectamente que sus posibilidades en las elecciones gallegas son nulas de llegar a optar a la presidencia de la Xunta, pues se van a ocupar en este tipo de bombas de humo. Sí, va a apoyar ahí a Ferrol del Caudillo, Pedro Sánchez, va a estar ahí presente. Zapatero también está participando de la campaña ahí con el PSOE. Sí, de hecho, todos los grandes partidos llevan desfilando por Galicia desde el mes de octubre, septiembre-octubre ya del año pasado, aunque no se sabía todavía cuándo iban a ser convocadas las elecciones gallegas. Se sabía con certeza que iban a caer a principios de este año 2024, y ya todos los grandes partidos empezaron a hacer precampaña desde justo después de las elecciones generales, ya se estuvieron paseando por aquí. Y podemos sumar, porque Sumar creo que va a poder tener un escaño con Marta Joyce. Podemos parece que se va a quedar fuera. ¿Tienen alguna posibilidad? ¿Se van a quedar los dos sin rascar bola? ¿Van a ser el partido clave? ¿Cómo ves a la extrema izquierda gallega? Podemos no va a tener opciones de entrar. Si alguna opción existe, va a ser con Sumar. Y la opción de Sumar pasa porque el Partido Popular pierde la mayoría absoluta, y poder asomar la cabeza en ese bipartito, que sería tripartito en el caso de Sumar, para poder colocarse ahí. Pero yo también dudo mucho que Sumar pueda llegar a obtener un buen resultado como para tener un diputado. Yo creo que aquí el juego está entre la mayoría absoluta del Partido Popular o la mayoría sumándola a Democracia Ourensana y lo que puedan sumar entre el PSOE y el bloque. Y acabamos con Vox, un partido extraparlamentario en Galicia, es la única comunidad donde no tienen diputados. Antes de nada, de verdad, por aclararlo, porque mucha gente, no sé, les supura o les sale una especie de urticaria cada vez que Ricardo Morado habla de Vox. Dejamos claro que no es una inquina personal, que es un análisis político que tú haces de una realidad, que es decir, oiga, que el rey va desnudo, que es que a ver si voy a ser el único que lo va a decir, ¿no? Pero que aclares que no hay nada contra Vox de una manera fratricida, de una manera cainita ni rencorosa. Mira, yo no tengo necesidad de aclarar nada de eso, porque a día de hoy soy un ciudadano de a pie y opino lo que me da la gana, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que todo lo que yo digo y todo lo que yo opino lo digo desde la pena y desde el más profundo sentimiento de tristeza de cuál es la situación de Vox en Galicia.
Quien me conoce lo sabe y quien no me conoce y se preocupa un poco por rascar lo que hay detrás de todo lo que yo digo, se da cuenta de que eso es así. Yo doy fe de para que ello, te hagas una idea, yo llevo 24 años trabajando en la empresa privada, 18 de esos 24 en la misma multinacional. Mi trabajo consiste en dirigir equipos y yo siempre me he rodeado de gente que lo que hace es decirme lo que hago mal cuando lo hago mal. Porque yo aplaudidores no los quiero cerca, porque son muy poco productivos y normalmente consiguen bastantes menos cosas que la gente que tiene pensamiento crítico. Y yo que soy de asimilar todo lo privado y todo lo de la empresa privada al tema político, porque considero que debería de funcionar de una manera equivalente, aunque no igual, aplico el mismo principio. Cuando yo hago una crítica a Vox, la hago por el bien del proyecto y del partido. Porque a pesar de lo que pueda pensar quien sea, que me da igual, no hay nadie que concuerde más con las ideas que defiende Vox y que siga defendiendo Vox que este calvo que se sienta aquí. Entonces, lo que me digan, sinceramente, a estas alturas de la película me da igual. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque al final el tiempo es el que da y quita razones. Y conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido confirmando muchas de las cosas que yo dije hace 3 años, hace 2 años y hace 1 año. Y por eso, precisamente, Vox está en Galicia en la situación en la que está en este momento. ¿Y le ves alguna posibilidad? Porque hemos visto en el último acto en el que participó Santiago Abascal de presentación del candidato que hubo revuelo, hubo gente que se levantó, se fue. ¿Le ves alguna posibilidad a Vox real de entrar en el Parlamento gallego de la Xunta de Galicia? Mira, durante estos días he estado haciendo entrevistas y he estado colaborando con varios medios, tanto de televisión como escritos, y siempre utilizo el mismo paralelismo. A Vox en Galicia le pasa lo mismo que al mal estudiante, que durante todo el año se va a los futbolines, no va a clase, Yo era y cuando de esos, llega la hora del examen, Yo era de esos. pues cuando llega la hora del examen, normalmente no saben ni de qué asignatura se les está hablando. Y ese es el problema que hay con Vox en Galicia. Durante 4 años no se ha hecho absolutamente nada y ahora se pretende llegar a Galicia a ver si, y cito textualmente, a ver si suena la gaita. Entonces, así no se puede hacer política en una tierra como la mía. En una tierra como la mía te tienes que conocer hasta el último nombre de la última vaca del último pueblo perdido del monte. Y si no es así, cuando llega la cita electoral tienes un problema. Y esa es la situación en la que se encuentra Galicia en este momento. Hay un síntoma muy claro de lo que está pasando aquí. Mira, y esto es una opinión personal, que me perdonen todos aquellos exaltados que van a seguir diciendo a todo que sí y que todo muy bien permanentemente. Cuando tú presentas un candidato por una provincia que no es en la que más posibilidades tienes de sacar un diputado, tienes un problema. Hay que analizar los datos y los datos arrojan un resultado, y es que la única provincia por la que elección tras elección, proceso electoral tras proceso electoral, se ha tenido una mínima posibilidad de entrar es la provincia de La Coruña. Y sin embargo tú presentas un candidato a la Xunta de Galicia por la provincia de Pontevedra, en la que estás muchísimo más lejos de tener la posibilidad de obtener un diputado. Eso ya es un síntoma. Otro síntoma fue la manera de anunciar cómo fue tarde, fue mal y fue arrastro. Entonces no te puedes amparar en el discurso de que yo hago las cosas como me da la gana, porque es que aquí lo importante no es cómo haces tú las cosas, sino cómo las percibe el electorado. Y el electorado no las percibe de una manera positiva. Porque tú a los tuyos, y sobre todo en Galicia, ya los tienes ganados. Esos no te van a dejar votar. El problema es que con eso no te llega a Galicia. Necesitas captar y necesitas obtener nuevos votantes para tener una mínima posibilidad de tener un diputado. Solo uno, ¿eh? Ya. Para eso necesitas captar muchos más votantes de los que tienes. Y con ese discurso no llegas a los gallegos. Con ese discurso no me atrevería a utilizar la palabra chulería, ¿no? Pero al final es como se percibe en la calle. Pues tú sabes que yo me paso el día en la calle hablando con la gente y preocupándome de lo que les pasa y preocupándome de los problemas reales que hay en Galicia. Y con ese discurso no puedes llegar a Galicia después de estar 4 años totalmente ausente en las calles. Ya. Pues ese es el análisis de Ricardo Morado, te lo agradecemos, amigo. Vamos a ver cómo de acertado estás, yo creo que bastante cerca porque conoces bien Galicia y hablamos pronto, hablamos en semana electoral, seguro que tenemos que hablar y no sé si decirte eso de viva la libertad, carayo.
Fíjate, Josué, pues yo te puedo decir viva la libertad, carallo, pero viva la libertad, carallo, eso tampoco se entiende bien entre los gallegos. Los gallegos somos muy, muy raros y eso hay que reconocerlo. Yo soy gallego y reconozco de todas mis rarezas. Los gallegos somos muy raros. Entonces, si tú quieres hablar gallego, que a mí me parece muy bien, yo hablo gallego, no voy a decir como el otro en la intimidad, yo hablo gallego cuando me da la gana y punto. Si vas a hablar gallego, háblalo bien, pero algo que puede parecer jocoso en un entorno en el que todo el mundo te aplaude, cuando sales de ese entorno puede no ser bien entendido. Y yo creo que este es el caso. Ricardo Morado, muchísimas gracias y nos vamos viendo, ¿eh? Vamos hablando. Muchas gracias, amigo, un abrazo. Un fuerte abrazo. Y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente y a Periodista Digital nos parece fundamental. La inmigración de verdad masiva se está haciendo con ciudades principales de España y vamos a hablar con el cargo de responsabilidad en un ayuntamiento más potente que tiene ahora mismo Vox, porque recordemos que Madrid y Barcelona, pues Vox no la gobierna, y en cambio hay una ciudad grandísima, una ciudad que, bueno, me vio nacer, yo nací en la ciudad de Sagunto, pero bueno, muy cerca, en la provincia de Valencia, y vamos a hablar de la ciudad de Valencia concretamente, porque ahí el tema de la inmigración también está afectando, y de qué manera, y por lo tanto creo que es importante hablar en este caso con el teniente de alcalde, el hombre que va de la mano de la señora Catalá. Catalá es la alcaldesa del Partido Popular, y el señor Badenas pues nos tiene que hablar sobre esto. Teniente alcalde, muy buenas, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Un saludo a todos. Gracias de verdad. Primero, para analizar un poco la realidad valenciana, desde que usted tomó cargo, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué es lo que Vox está haciendo? Bueno, Vox está siendo decisivo en el gobierno de la ciudad de Valencia porque el Partido Popular, aunque en su programa tenía algún tipo de medidas que, digamos, habían sido muy populares, valga la redundancia, para su electorado, pues no se atrevía a terminar de aplicarlas, como por ejemplo hacer unas fiestas de Navidad que fueran plenamente tradicionales y que recuperaran el sentido religioso que tiene gran parte de la ciudadanía, de los ciudadanos valencianos. Y gracias a que está Vox en el Ayuntamiento de Valencia, pues se han organizado unas fiestas que son verdaderamente tradicionales y que están completamente arraigadas con los usos y costumbres de nuestra ciudad. Eso por poner un simple ejemplo, pero después también en cuestiones que tienen que ver con el ornato de la fachada del ayuntamiento, pues tampoco se tomaban medidas que favorecieran ese ornato, sino que lo que se tenía era una pancarta colgada todos los días con mensajes absolutamente raros, y todas estas cosas las estamos haciendo desde que Vox está, porque nosotros sí que tenemos el valor de poder exigir que se cumplan los programas. Importante, eso de cumplir los programas es muy importante. Vamos a hablar de una problemática de la que llevamos hablando esta semana. Hemos hablado de localidades de Madrid que lo están pasando muy mal por culpa de esa inmigración masiva, pero en Valencia también está afectando. ¿Qué es lo que les está pasando con la inmigración? Explíquenoslo y qué solución poder proponer o qué le achacan ustedes al gobierno central de España. Bueno, como Sánchez ha producido un efecto llamada, que lo que está suponiendo es que se están repartiendo por las capitales españolas a inmigrantes que han llegado a Canarias, pues en Valencia tenemos una cuota que nosotros directamente no conocemos cuál es, porque esto se hace a escondidas y a espaldas de los gobiernos municipales. ¿No conocen ustedes la cifra? ¿No les han informado ustedes de cuántos son? No, en el Ayuntamiento de Valencia no sabemos cuántos inmigrantes llegan, no sabemos con quién acuerdan ni cómo se establece la cuota para cada una de las ciudades, pero es el caso que a nosotros no se nos dice cuántos hay. Lo que sí ocurre es que los vemos en las calles y los vemos haciendo cola y los vemos en el jardín del río Turia haciendo lo que se llama las colas del hambre y creando, digamos, una distorsión para el disfrute de ese parque por parte de los ciudadanos de la ciudad de Valencia. Y esto pues es un problema que nosotros vamos a intentar resolver, primero buscando una solución digna para todas estas personas que no sea el asentamiento ilegal. Y luego, por otra parte, pues tratando de evitar que se produzcan los desórdenes y la inseguridad que genera todo esto.
Ustedes han intentado, ponerse en contacto con el Gobierno central, que alguien les diga desde el Ministerio del Interior, bueno, por qué se está produciendo esto, cuántas personas les han mandado desde Canarias, por qué ustedes tienen que asumir algo que ni está en su programa electoral, ni tienen por qué asumirlo, que está causando unos estragos importantes. ¿Han hablado ustedes con el Gobierno central? ¿Les han dicho algo? Nosotros, los concejales de Vox, no tenemos directamente la responsabilidad de los asuntos sociales ni todo lo que tiene que ver con la inmigración, sino que es una competencia que tiene una de las concejales del Partido Popular. Y nosotros sí que hemos comentado en la Junta de Gobierno que este problema nos parece preocupante, pero no nos han dado ninguna respuesta. No tenemos una respuesta de cuál es la razón por la cual están estas personas aquí. Lo que nosotros podemos hacer en las delegaciones en las que sí que tenemos competencia es adoptar las medidas que consideramos que pueden ayudar a que no se favorezcan estos asentamientos ilegales y que esta inmigración descontrolada se siga manteniendo. Y por ello es por lo que vamos a tomar la medida de que en algunos de los puentes que tiene el río bajo los cuales hay asentamientos, vamos a construir bajo esos puentes unos estanques para no favorecer esos asentamientos. Y vamos a empezar por uno, pero vamos a seguir progresivamente construyendo otros estanques para que estas personas pues no se asienten ahí, para que vayan a albergues. También es verdad que el gobierno anterior del señor Ribó, que era de Compromís y del Partido Socialista, lo que hizo fue regalar, digamos, los albergues y las plazas que había para que estas personas pudieran tener cobijo y techo en la ciudad de Valencia, y lo regalaron en favor de otras ciudades o de otros territorios. Nosotros lo que queremos es que las personas que no tienen techo, especialmente los que verdaderamente tienen necesidad, y si se trata de españoles en primer lugar, pues tengan un lugar digno, tengan un lugar donde poder estar en condiciones. Es absolutamente importante. Hoy su secretario general y portavoz en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, ha vinculado inmigración con delincuencia. La presidenta de las Cortes catalanas le ha quitado la palabra y ha pedido que se retire del diario de sesiones. ¿Ustedes están viendo o temen que en Valencia se pueda producir esa relación de inmigración, delincuencia, problemas que afecten a los vecinos de Valencia? Mire, ya hace algunos meses yo transitaba por uno de los barrios, digamos, más difíciles de la ciudad de Valencia, que se llama Orriols, y transitando yo en mi vehículo, porque llevé a un amigo que vive allí, vi como un argelino, porque todo el mundo sabe de la nacionalidad que es cada uno de los que está allí en el barrio, que cruzaba de un lado a otro de la calle con una pistola en la mano. Esto lo he visto fuerte, yo directamente en persona. Lo he visto cómo hay bandas de personas que tienen una determinada procedencia, que se reúnen y que extorsionan a otras personas y que exigen un determinado impuesto para que se puedan celebrar determinadas actividades, y tienen controlado completamente el barrio. Y esto ocurre en algunos lugares de la ciudad de Valencia. Ahora ya no tanto, pero hace unos meses también venían aquí al centro de la ciudad, y al lado de donde estamos, que es el ayuntamiento, pues pegaban palizas unos a otros, y eran personas casi siempre que tenían un origen foráneo. Yo no quiero vincular la inmigración con la delincuencia, pero si uno va a las estadísticas, pues se encuentra que en muchos casos sucede que es así. Y los datos son los datos, y claro, el que se quiera oponer a los datos, pues es como darse golpes contra una pared, que uno lo puede hacer, pero va a acabar haciéndose daño. Claro, supongo que a su sede, a su persona, muchos valencianos han llegado, o no ha visto demanda por parte de vecinos, de personas afectadas por esta inmigración. No, ¿ha hablado alguien, les ha dicho algo, se han puesto en contacto con usted? ¿Cómo está el sentir de la ciudadanía? Los ciudadanos en general lo que nos reclaman es mayor seguridad y poder ir con tranquilidad por las calles. Y piensan que hay delitos que antes no se producían, o por lo menos no se producían en la cantidad en que ahora se producen. Por tanto, nuestra obligación como responsables públicos es tratar de que la seguridad en los barrios, en las calles de Valencia, sea la mayor posible. Y lo que hay que hacer es evitar que se produzca esa delincuencia. Señor Badenas, ¿teme usted que la izquierda, la extrema izquierda, le tache, tanto mediática como política, de racista?
No lo temo porque ya me lo ha hecho antes. Ya, es Me lo verdad. hace constantemente. Cada vez que abro la boca prácticamente tienen enseguida un epíteto de ese carácter que es fascista, xenófobo, racista, machista. Todos esos calificativos los llevo ya puestos, con lo cual no tengo miedo porque prácticamente es lo que sucede casi todas las semanas. O sea que por lo tanto no le daña, no le quita el sueño. No, no me quita el sueño. Si me quitara el sueño, imagínese cómo estaría. Si es que desde que llegué aquí al ayuntamiento no ha pasado otra cosa que recibir insultos por todas partes. Pues Elba Arenas, de verdad que le tengo mucho cariño, ya le digo, a Valencia, y me duele, de verdad, me duele en el alma, desde aquí, desde Madrid, que se esté produciendo este tipo de situaciones, porque creo que son evitables con una política migratoria en la que realmente se dé primacía al español y en la que realmente impere el sentido común. Creo que no se está haciendo y por lo tanto esperemos. Nosotros desde aquí, desde Madrid, preguntaremos al Gobierno central, a los diferentes ministros y a las diferentes personas implicadas en ruedas de prensa, si nos dejan preguntar, y espero que la situación en Valencia cambie, porque si no es insostenible. Una de las primeras medidas que tomamos fue que el nombre de la ciudad fuera en español. Claro. Porque Valencia no tenía nombre en español. Le pusimos el nombre en español y queríamos que si tenía una segunda denominación que fuera en valenciano, pero en valenciano auténtico, no catalán, porque hasta ahora lo que había habido era una imposición lingüística por parte de Cataluña con respecto de Valencia a través de los partidos pancatalanistas que teníamos gobernando en el ayuntamiento. Pero también es una cosa que si no lo hubiera propuesto Vox, el Partido Popular no habría hecho tampoco. Ya. Entiendo que tienen todo el apoyo también de la vicepresidencia del gobierno valenciano, el señor Barrera está muy pendiente de lo que sucede en Valencia. Sí, y nosotros también de lo que hace él, y le apoyamos en todas aquellas iniciativas que consideramos que pueden ser buenas no solo para nuestra ciudad, sino para todos los valencianos. Hay que pensar que la ciudad de Valencia representa la quinta parte de toda la población de la Comunidad Valenciana. Por tanto, lo que ocurre en Valencia, lo que ocurre en la Comunidad Valenciana son dos cosas que están prácticamente interconectadas. Mucho. Sí, que este problema afectará a mi querida Sagunto, a Castellón, a Alicante, a cualquiera de las ciudades y provincias de la Comunidad Valenciana. Pues de verdad, teniente alcalde, muchísimas gracias por atendernos la burbuja, buenas noches, y ya le digo, espero que si volvemos a hablar, sea para hablar de buenas noticias y no de esta realidad que de verdad que está haciendo difícil a la gente allí en Valencia. Un fuerte abrazo. Gracias por vuestro trabajo, porque es muy importante y lo necesitamos. Gracias de verdad. Y acabamos esta burbuja de miércoles, como siempre los miércoles, no le tengo aquí conmigo, que me gusta más que esté conmigo. Algunas personas creerán que tenemos algo. Bueno, pues algo entre manos tenemos. Es más, ha habido alguien que nos ha acusado de ser amigos en la justicia y tal. Bueno, nosotros desmentimos cualquier tipo de relación más allá de la estrictamente profesional y la más estrictamente cultural. Don Carlos Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un placer estar en este programa. Nos han acusado de varias cosas esta semana, pero muy bien. Lo único por decir algo negativo, que me queda un cigarro. Ah, fíjese. Pues, por favor, que hay un fan, esto como en historias de la radio, que haya un fan que le lleve a casa de Carlos Paz, damos la dirección en el link, en la descripción, y que le vaya a llevar cigarros al señor Paz. Y el primero que llegue, pues tiene una... no sé qué le regalaban a los de historia de la radio, pero bueno. Don Carlos Paz, ¿de qué viene a hablarnos hoy? ¿De qué autor? ¿De qué género? ¿De qué estilo? Hoy, que el año pasado estuve en su cumpleaños y hoy casi estoy en el día de su cumpleaños. La semana pasada estuve casi al borde del programa 200. Siempre estoy al borde, siempre estoy casi. Pero bueno, hoy vengo a hablar de... Hoy vengo a hablar de tres autores marginados, olvidados, enteramente denostados y que han entrado dentro del campo del malditismo, que son Robert Brasillach, Pierre-Drew La Rochelle y Ferdinand Céline, tres escritores franceses que por sus filias políticas no tienen, se les ha negado el pan y la sal y no tienen ni siquiera, no una plaza, un monumento, sino ni un callejón en ningún callejero de Francia. ¿Usted cree que estos autores son más malditos que los propios poetas malditos franceses? Sí, los poetas malditos, la gracia, parte de la gracia eran que se automaldecían. Estos no buscaron la maldición. Veremos cada uno de ellos cómo reaccionaron frente a la represión, la censura y algunos la muerte, sino que se encontraron, fueron hijos de una época
y producto de sus querencias, de creer en la libertad de expresión, pues han caído en el malditismo más absoluto. Si quiere, entramos en materia Sí. porque los minutos son oro. Claro, y se le acaba a usted el tabaco y eso es algo fatal. Por favor, comience a relatarnos la vida y obra de estos tres autores. Sí, porque al comienzo de la propuesta de hablar aquí de libros pensé que la duración exacta debería ser la de un cigarro. Pero bueno, pues empecemos por de menos a más cariño de los que tengo a estos tres, que por los tres tengo devoción. Empecemos por Robert Brasillach, por la cercanía con España. Tiene una cercanía física, nació en Perpiñán, que fue territorio español hace muchos siglos, vino a España, estuvo en nuestra guerra de España, manifestó sus simpatías por el bando nacional, fue crítico de cine, escritor, periodista y también poeta, y por ahí voy a ir con él, puesto que el libro que recomiendo hoy de este autor, de Robert Brasillach, es un poemario, Los poemas de Fresnes. Esta es la única editorial que he encontrado en español en donde constan los poemas de Fresnes, es la editorial Nueva República. Un autor enteramente optimista, romántico, tuvo guiños con eso que ha sido calificado, con eso tan difuminado que es el antisemitismo, y nos dejó en esos poemas todo un optimismo, escritos pocos días antes de morir. Porque una de las frases, dos frases suyas las he hecho mías siempre. Una es que no se pierda la sonrisa ni ante el pelotón de ejecución. Así fue cuando le llevaron, después de sus simpatías por Francia de Vichy y siendo antisemita, estuvo riéndose frente al pelotón de fusilamiento y gritó ¡Viva Francia! La otra frase que siempre he hecho mía de Robert Brasillach es que decía que cuando se comienza una aventura es necesario llegar hasta el final y vivir más consecuencias. Esas dos cosas siempre han sido la estrella polar en mi vida. Qué bueno, sí. Hasta cuando ha hecho usted programas en una radio concreta, usted siempre hasta el final lo ha estado llevando, me consta. Yo, cuando empiezo una aventura, la sigo hasta el final. No, nunca deserto. Los que desertan, los primeros en desertar en un barco son las ratas. Eso. Estas dos frases me recuerdan, y perdone por la alusión cinematográfica, El hombre que pudo reinar, ¿no? En vez de reírse al acabar, pues cantar, esto de la aventura, ¿no? No sé si me estoy tirando un triple, pero... Sí, efectivamente, entra dentro de ese símil que hace usted. Vemos que esta persona, frente a la represión, porque Francia e Italia, pero hoy hablamos de Francia, después de la Segunda Guerra Mundial nos cuentan que llegó la felicidad y la liberación, pero hubo una represión fortísima sobre la cultura también y sobre los literatos, y esto es lo que vengo a poner en solfa hoy, de cómo se reprimió a literatos, y en esta ocasión vemos tres actitudes diferentes. La primera actitud, esta de Robert Brasillach, será entregarse a su destino y reírse de que él era jovencísimo, tenía 30 y tantos años, decidieron fusilarle y su actitud fue la de resignación y alegría frente a ese destino. Muy diferente de nuestro segundo autor, que es Pierre-Drieu La Rochelle, un hombre enteramente diferente, un hombre pesimista, que solo veía el lado negativo del alma humana, se entregó a escribir acerca de la decadencia de la sociedad francesa de aquellos años, ya nos hablaba del final de Europa, fue en muchos aspectos un visionario, abrazó directamente el fascismo desde sus primeros tiempos, fue miembro del Partido Popular francés que dirigía Jacques Doriot, y su colaboracionismo tras la invasión alemana en 1940, pues le llevó a, por un lado, a ser reconocido por las autoridades alemanas y dirigir notabilísimas revistas culturales, y la consecuencia de tener que enfrentarse a explicar sus posiciones políticas, que, diferenciándose de Robert Brasillach con ese optimismo, él optó por el suicidio. Y no me diga que es otro autor que traigo que se suicida, pero es que fue la opción que él, conociendo el destino de muchos colegas suyos del mundo de las letras, optó por adelantarse a un juicio, a una ejecución, y se suicidó en 1945.
Madre mía, un La año en obra el que se suicidó mucha gente, en el año 45. Sí, porque fue un año nefasto para el mundo. La obra que traigo es El hombre a caballo. Yo creo que es, no sé si se ha reeditado, pero yo creo que es inencontrable. Yo lo encontré en la editorial Premia, una editorial muy pequeñita, en librerías de viejo, de segunda mano, y es una novela cortita, se lee rápidamente y es una exploración y un viaje a través del pesimismo y de la decadencia que tras sus ojos o a través de sus ojos entendió que estaba atravesando Francia y con ella toda Europa. Tercero. Y nos queda un autor que vamos un poco atropellados, que es Ferdinand Céline. Ferdinand Céline es uno de los grandísimos escritores del siglo XX. Su obra Viaje al término de la noche, Viaje al fin de la noche se ha traducido muchas veces. Yo creo que es más acertado al término de la noche, pero es igual. Este sí se ha reeditado numerosas veces. Me consta que está reeditado por numerosas editoriales. Es fácil de conseguir. Es la más gran novela francesa del siglo XX, me da igual los premios Goncourt y demás gilipolleces. Es un autor en el que se han inspirado y revolucionó la literatura y lo han reconocido los grandes prebostes de la literatura francesa y europea. Fue héroe de guerra, un profundísimo antisemita, huyó después de la Segunda Guerra Mundial porque colaboró incluso con instancias alemanas, con la Gestapo, huyó, él era médico y huyó a Alemania y luego a Dinamarca. Ahí se quedó unos años escondido en una pequeña granja danesa hasta el año 49, fue hecho prisionero y pasó unos pocos años de cárcel, puesto que el renombre y el lustre de la obra de Ferdinand Céline y el apoyo de muchísimos escritores de izquierdas también, Sartre y Camus, escribieron a las autoridades francesas pidiendo por favor que no le ejecutaran, pero acabó muy tocado físicamente y mentalmente de aquellos años de prisión y murió en el año 51. Nos dejó esta novela Viaje al término de la noche, que es autobiográfica, está escrita en una narrativa muy rápida, es casi, se dice siempre que es una narrativa oral, en donde de una manera desgarrada nos muestra la violencia, la condición humana más despiadada y es una novela, quizá de los tres autores, recomendaría por supuesto este Viaje al fin de la noche, que es una novela magnífica, es un viaje interior y autobiográfica, puesto que si conocemos la biografía de Ferdinand Céline, vemos que es de él mismo del que estamos hablando. Actualmente, en los últimos años, se ha intentado hacer homenajes a Céline, se ha puesto en el grito en el cielo para recuperar la obra y su prestigio, pero sistemáticamente esos grupos de presión que odian a este tipo de escritores han logrado prohibir su obra, hacerla prácticamente inencontrable en su patria natal, en Francia, y ha quedado en el ostracismo. Los que nos gusta la literatura, los que conocemos la República de las Letras, solo podemos homenajear y rendir los honores que merece a Ferdinand Céline. ¿Sabe lo que no han conseguido, señor Paz? Esos detractores. Dígame, porque estos... Dígame. Que se hable de ellos en La Burbuja. Eso es lo que no han conseguido y se está hablando de La ellos. Burbuja es un espacio de libertad y por lo tanto pues me he permitido el placer de poder hablar de Robert Brasillach, de Pierre-Rieu La Rochelle y de Ferdinand Céline. Pues hay que tenerles muy en cuenta a estos tres autores franceses, porque los recomienda el señor Paz y porque realmente merecen la pena, porque tenían una pluma muy fina y porque realmente en esa República de las Letras, ¿cómo no hablar de estos tres autores, señor Paz? Pues ha sido un placer, de verdad, porque incluso estoy recordando un programa de Fernando Sánchez Dragó de cómo le pusieron en solfa simplemente por hablar de Céline. Un autor, de verdad, que cuando hagamos bagaje y resumen de toda la serie de entradas literarias mías en su programa, uno de los 10 libros mejores será este Viaje al fin de la noche de Ferdinand Céline. No le quiero dar ideas, porque está usted muy liado, pero un librito en el que usted recopilara los nombres y breve historia de cada uno de los autores de La Burbuja no estaría nada mal. Una guía de pues escritores suicidas o algo así. Pues se puede llamar, escritores suicidas. Pues recojo el guante y me parece muy buena idea. Ya le daré una vuelta yo a este asunto.
Don Carlos Paz, muchísimas gracias, de verdad. A ver si usted me regala mañana uno de los libros de estos autores o se le ocurre, no sé, venir con un tablero de ajedrez entre las piernas a mi cumpleaños. ¡Un abrazo! Un abrazo a usted y a todos los oyentes, televidentes, no sé cómo llamarles, de La Burbuja, que cada vez me consta que son más, porque ya empiezan a pararme por ahí diciendo que me conocen de La Burbuja. Joder, fíjense, sobre todo las mujeres. Hay mujeres que solo ven la sección de libros. De toda la semana, solo ven la sección de libros. Eso lo llevo flojo y habrá que mejorarlo. Un abrazo fuerte, querido amigo. Váyase a comprar tabaco. Me voy corriendo. Adiós, adiós. Y nosotros nos despedimos, no nos queda tabaco tampoco a nosotros, nos despedimos de esta burbuja dándole las gracias. Mañana hay burbuja, mañana jueves venimos con más ganas que nunca, así que estén muy atentos a toda la programación de Periodista Digital. Dar las gracias a la jefa técnico Marta García, a Izan Gómez también, que están ahí siempre al pie del cañón, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga y no teman y sean libres.